No saquen a Pablo y su vocabulario del texto y el contexto. Existe lo que se llama vocabulario paulino. La carne, moriréis. Muerte espiritual. Lo estaba diciendo en el mismo capítulo 8 que tanto citan ellos allí. Pero si por el espíritu la hacéis morir, bueno, eso, viviréis. Pero si por el espíritu no la haces morir, no la controlas por el espíritu, morirás. ¿De qué muerte está hablando? Muerte espiritual, señores. Pablo no está hablando de ahora alargarle la vida a los cristianos. Ese nunca fue el tema de Pablo, para nada. Aunque Pablo deseaba que fuéramos todos prósperos, económicamente, espiritualmente. No, ricos no. Vida normalita. Entonces, y no hablo de eso nunca. Entonces, ¿quiénes son ustedes para venir a quitar este libro? Porque este señor tiene una psicopatía que dice que la ley no, pues está obsesionado, le parece que se va a ir al infierno. Pero señor, lea usted la Biblia. No me quite el libro de Hebreos, que además quitó los demás. A ver, ¿por qué quitó Segunda de Pedro? ¿De qué habla Segunda de Pedro? ¿Qué habla? Todo Pedro, Segunda, habla de eso también. El versículo más muy conocido: procurad hacer firme vuestro llamado. Vocación, llamado. Y profesión. Profesión de fe, de haber sido salvo. Bueno, eso. Procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Precisamente, sí, elección. Claro, pero es que un elegido puede dejar de serlo. Según la Escritura, hacer firme vuestro llamado, vocación, profesión y elección, pues haciendo esto no caeréis jamás. ¿Para qué me habla de caer? Pues porque puedes caer. Allí vimos también a uno que dice, bueno, es verdad, caer, sí, bueno, dice caer. Pero lo que pasa es que se está hablando desde la perspectiva humana. Yo le digo, espérate, explícame eso. Perspectiva humana. ¿Quién está hablando? ¿Quién escribió eso? Pedro. Pedro está inspirado por el Espíritu Santo, la deidad, o está hablando según la humanidad. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me dices? Y entonces en el resto de toda la Biblia, ¿quién estuvo hablando? ¿Qué perspectiva nos presentan? Porque a mí no me interesa lo que digan los humanos, ni la perspectiva humana, me interesa la perspectiva de Dios. Señores, le enseñaron a eso. Ellos les enseñaron desde el siglo XVI a divorciar una cosa de otra, la ley de la gracia. Les enseñaron eso, a divorciar una cosa de la otra. Entonces, ¿quiénes son ellos? Bueno, Segunda de Pedro dice eso. No caeréis jamás. ¿Y por qué dice caer? Porque puedes caer, amigo. Está todo el libro. ¿Y por qué quitaron Santiago? Porque por lo mismo. Por aquello de justificado por tus obras. No, pero ahí no se habla de fe, la fe salvadora, se está hablando de la fe. ¿Qué dices? Si justo 2 versículos antes acaba de definir, definir, no la describe, pero la define, la clase de fe de la que está hablando. ¿Dónde? El versículo 14 de Santiago 2, ¿no? ¿Qué dice? No me acuerdo bien textualmente. En una Biblia. Sí. Vamos a ver la Biblia. Sí, porque si no, agárrate. Santiago, miren, salió directo. Versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe, esa fe, sin obras, salvarle? ¿De qué fe está hablando? De la fe salvadora. ¿Dónde lo tenían? En el versículo 14. ¿Y qué han hecho? Decir que ahí no se habla de salvación para nada en ningún lado. Ustedes violentan la Biblia. Se los he dicho otra vez, eso que dimos hace 2 años. Aquí está otra vez. La violentan, la pisotean. Y la postergaron, la pusieron aparte de todos esos libros al final de su Biblia, versión de ustedes en su idioma, de aquella época. No sé. Bueno, ahora no voy a hablar de la actual. La pusieron al final. ¿Por qué? Porque Santiago no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque habla de eso.
Ya está. ¿Y quién dijo eso? Un señor. Un señor lo dijo, uno. Como uno fue el que habló del arcángel Miguel, también uno. Como uno fue el que dijo que no tenía deidad, sino como uno fue el que dijo que leyó unas planchas en egipcio de oro. Uno. Y así no me sobran los dedos de las manos para empezar. Uno dijo esto, otro dijo esto, y uno solo montó todo un monstruo. Nadie venga ahora a decir, es que porque sí, es que nosotros tenemos cuando entramos, nosotros tenemos que ser de verdad, porque cuando yo entro tenemos piano de cola y una alfombra roja. Yo le digo, ¿y tú te has fijado en la iglesia católica? Entonces, eso ha sido así. Un señor dijo que no, y así le creyeron, y así le siguieron. Pero allí mismo hubieron otros que se levantaron, como Arminio, Wesley, etcétera. El mismo Spurgeon que se echa para atrás. Dice, hoy no sé, yo voy a creer la Biblia, puesto en palabras mías. Yo voy a creerle la Biblia, si tengo que corregir algo, lo corrijo. Muy bien, muy bien. Habían otros que se fueron por otra línea. Bueno, los mismos anabautistas, sí, menonitas y grupos que fueron formándose de carácter evangélico. Tampoco no. Por eso también bueno, es que el texto recibido, el Textus Receptus, que empezó a recuperar el señor Erasmo, después de él vinieron otros que continuaron esa labor, porque él ya tenía 69 años y medio más o menos, ¿no? Y falleció, no tuvo tiempo para más, muy mayor, parece ser que enfermo o frágil de salud y esas cosas. Entonces, otros, Besa también, sí, Scrivener, hasta hoy en día Robertson, también se ha ido recuperando eso, completamente técnico, completamente científico. Sí, señor. Si usted quiere leer la palabra de Dios, busque una traducción en inglés. Yo le hablo del inglés y el castellano. Busque una traducción que sea en castellano, Casiodoro y luego de Reina. No, Biblia del Cántaro, no. Hay muchos listos en esto. Reina Valera. Cualquier edición revisada, cualquiera, 1909, y si no 1960, que tiene tres cositas o cuatro por ahí, la Reina Valera, no en temas de traducción, sino cosas que están relacionadas con el Sinaítico Vaticano y los textos gnósticos adulterados alejandrinos. Si usted no lee esa Biblia de Reina Valera, usted no está leyendo la palabra de Dios, claro que no. Y en inglés, King James. Y cuidado también con la King James. Yo hablo de esas dos Biblias. Los demás y la Biblia en alemán, que se arreglen ellos allí. Pero por aquí no han podido engañar a nadie nunca. Ni manipular. Yo salí de ahí y nos ha costado mucho saber la verdad. Nos ha costado mucho. Entonces, ¿por qué usted pone esos libros al final? ¿Quién es usted para eso? Pero le creyeron. Y yo les voy a decir una cosa aquí. Cuidado con todas las denominaciones que se han levantado o que son producto de frustraciones doctrinales, escatológicas y sangrientas. Toda denominación cristiana que es producto de la sangre, de la persecución, del avasallamiento, producto de errores teológicos como sucedió en 1844 con el señor Miller, cuyo ministerio se vino abajo. Entonces se trataron de justificar y dijeron que el señor vino, sí vino, pero nadie lo ve, que es lo mismo que hacen con los dispensacionalistas con el rapto secreto, tampoco lo verá nadie. También los ruselistas, testigos de Jehová sin Cristo, también tienen su venida invisible. Es que están cortados por las mismas tijeras. Entonces, eso ha sido así. Y si usted quiere leer la palabra de Dios, retomo esa parte de la cual venía hablando, tiene que leer esa Biblia. Tiene que leer y estudiar esa Biblia.
Y si hay algo que no entiende, tiene que haber un maestro inspirado por Dios, iluminado por Dios, para entender lo que está ahí. Pero no quite. Entonces, todo esto lo estamos diciendo, porque, bueno, lo veremos también. Todo esto se dice porque recientemente, algo que ya veníamos sabiendo, ¿no? Ya nos había pasado, pero recientemente vuelve otra vez la cosa de que caramba, me asusta el libro de Hebreos porque eso de caer, y han dicho, sí, pero ese libro es para hebreos, ya su nombre lo indica. Y la gran pregunta que nos hemos hecho es que hay dos tipos de salvación diferentes, una para cristianos gentiles, cristianos procedentes del mundo gentil, pagano, y hay otra salvación diferente para hebreos que se hacen cristianos. O sea que los hebreos cristianos tienen que tener cuidado con la persona del Señor porque se pueden perder. El cristiano